En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de hoy está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, del 1 al 12. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos se han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente. Pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser visto por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que los llamen maestro, y que la gente los llame maestro. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestros, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se haga el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio de hoy es una lección muy importante, sobre todo en estos tiempos, últimos tiempos de la iglesia, donde hemos sufrido de un mal profundo que llamamos el clericalismo. El clericalismo no es más que una visión distorsionada y una devoción distorsionada de el discípulo, del apóstol, del que está encargado de comunicar y de guiar la comunidad. Este mal ha creado un problema grande en cuanto a que ha debilitado a los responsables de la iglesia y les ha expuesto a una serie de males, de conducta nociva tanto para ellos como para la comunidad. Y el antídoto a este mal profundo es precisamente esta exhortación que hace Jesús. Ustedes son hermanos, ustedes todos son hermanos. El obispo, el sacerdote, el papa, todos son hermanos. Y como hermanos tienen que acompañarse. Y como hermanos tienen que cuidarse. El sacerdote, el obispo, debe estar abierto, recibir con alegría la vigilancia permanente de la comunidad, de sus hermanos obispos, de sus sacerdotes. Vigilar por él para que vaya bien, para que tenga buen camino. No puede sentirse el sacerdote cohibido de acercarse al obispo y darle una corrección fraterna. No puede la comunidad sentirse cohibida
acercarse al sacerdote y darle una corrección fraterna, porque somos hermanos. El problema del clericalismo es que precisamente por esta visión y esta idea distorsionada de elevar demasiado a los sacerdotes, no le acompañamos, no sentimos la libertad y la confianza de acercarnos. Ay, ¿cómo yo le voy a decir al sacerdote esto que el Señor me está poniendo en el corazón sobre lo que Él hace o lo que dice? Entonces, este clericalismo ha creado una distancia exagerada y ha dejado a los sacerdotes expuestos a sentimientos y conductas que no reciben la adecuada vigilancia y no reciben la intervención y no reciben la corrección. Este es el problema del clericalismo. Entonces, por tener al cura allá arriba, o sea, al cura, al obispo, al papa, todos hay que descenderlo y ofrecerle este acompañamiento fraterno. Son ustedes todos hermanos. Este es el remedio a este mal tan profundo que ha acentuado, incluso ha complicado muchísimo el problema que ha habido en las últimas décadas de los abusos, de la pedofilia, porque ni siquiera los padres que fueron alertados por sus hijos de conductas nocivas, ni siquiera ellos tuvieron la valentía de acercarse. ¿Por qué? Porque el cura. ¿O por qué no me van a creer a mí? El cura está allá y yo estoy aquí, ¿cómo me van a creer? Problema profundo. Gracias a Dios el Papa Francisco ha ido trabajando valientemente y muy inspiradamente en desmontar esta conducta clericalista en la iglesia. A través de su discurso y a través de su ejemplo ha ido desmontando esta mitificación distorsionada del apóstol, del líder, del obispo, del sacerdote, del papa. Esta enseñanza de este evangelio es clave. Jesucristo nos exhorta a que, por supuesto, allá están arriba en la cátedra de Moisés, escúchenlo. Normalmente, el que se sube en la cátedra habla muy bien y es muy fiel a la doctrina, salvo contadas excepciones. Y ha recibido la autoridad para enseñar. Entonces nosotros con toda tranquilidad podemos escuchar atentamente al que el Señor nos pone en la cátedra, ya sea en el púlpito de la parroquia, o el obispo en la sede episcopal, o el papa en la cátedra de Pedro. Podemos escucharlo con confianza, con tranquilidad. La enseñanza normalmente será saludable, Dios la acompaña y nos da esta garantía de que será buena instrucción. Pero ahí vigilen bien, porque las obras no siempre hablan igual que la cátedra que dan. Entonces hagan sí lo que les proponen ellos, pues no imiten su ejemplo. Yo recuerdo una vez, hace ya bastantes años, tiene que haber sido en el año 91 o 92. Lo más probable es que el año 91. Mi director espiritual, yo le visité en la parroquia y me empezó a contar, me dijo: Edwin, he venido desilusionado, porque estuve este fin de semana en un retiro. Dice retiro entre comillas, fuimos a un hotel allí donde estaban muchos sacerdotes de la diócesis, y me sorprendió y me puso muy triste, dice él, que allí aquellos sacerdotes los que menos hablaban eran de espiritualidad. Hablaban de sus juegos de golf, hablaban de sus inversiones en la bolsa de valores, hablaban de cosas ajenas a la experiencia cristiana. Y yo vine muy triste, me dijo él.
Bueno, pues la tristeza del director espiritual mío se me contagió. Yo me puse a llorar en aquel momento. Me arrajé al dar grito. Bueno, ¿por qué? El padre hasta se asustó. Y fue que a mí me llenó de tristeza, yo en esos primeros años, habiendo descubierto el gran tesoro de vivir para Cristo, sentía que todo el que se consagraba vivía esta alegría, el desprendimiento de lo material y la alegría de tener a Jesucristo y de servir a los hermanos. Y esto era lo que llenaba su vida y su corazón, y se sentaba a hablar de eso a todo el que se encontrara, fueran sus compañeros o fuera la comunidad. Eso, así era que yo vivía y así era que entendía que los consagrados vivían. Pero la realidad es que no. Según el testimonio de este sacerdote muchos años atrás, luego yo comprobé que sí, que hay muchos sacerdotes que sí, son simpáticos y todo, pero su corazón está dividido entre sus ansias humanas de posesión, de estar en los primeros banquetes, de estar en las principales parroquias, de que la gente le elogie. Y mayormente, lamentablemente, uno ve la crisis de estos que están adelante. Pero eso no se aplica solamente a los sacerdotes. También hay muchos que hemos recibido la responsabilidad apostólica en medio de guiar, de orientar, de organizar grupos apostólicos, de enseñar un poco. También entre nosotros los laicos que asumimos cierto apostolado, también hay esto, que hablamos de entrega, hablamos de consagración del corazón al Señor, hablamos de tener a Jesucristo como nuestro único tesoro, pero tenemos todas estas inquietudes y estas ansias de algunos de prestigio, algunos de dinero, de cosas materiales, y hay de todo eso. El Señor nos propone, escuchen el mensaje del Evangelio, tengan cuidado, no idolatren a nadie, por supuesto, pero tampoco imiten con facilidad los malos ejemplos que pueden venir incluso de los que están al frente. El Señor nos propone esto. Esto de, solo llamen maestro uno solo. Uno solo es el maestro. Uno solo es el Padre. Uno solo es el guía. En nuestra cultura religiosa está bien que tengamos formas de expresión que tienen que no son malas. El padre Pedro, el padre Tomás, no tiene nada de malo con eso. Malo está que el padre se haga adicto de estos elogios y se vaya a creer más grande de lo que es. Que no se sienta hermano de la comunidad. Es ahí donde está el problema. El problema no está en que la comunidad lo llame padre. El problema está en que el padre se crea o se eleve exageradamente y se aleje de esta experiencia fraterna. Todos somos hermanos, dice Jesús. Se aleje de esta espiritualidad que usted tiene que ser el servidor. El más servidor de todos. Usted no está para estar en el primer lugar. Usted está para estar en el último lugar sirviendo. Esto para el obispo, para el cura, esto para el papa, esto para todo el que tiene una responsabilidad. Y este mensaje Jesús dice, me llama la atención que dice que este mensaje se lo dio a los discípulos y a la multitud, a todo el mundo. No es un secreto. Vigilen, que todos caminen fraternamente. Vigilen por la espiritualidad del servicio a todos. Vigilen por el desprendimiento para el bien de los demás. Vigilen. Comunidad tiene que vigilar. Si usted siente en su corazón como comunidad o como individuo que el Padre, bueno, dígale, aunque no tenga el miedo, la distancia, ese es un hermano suyo. El Padre es un hermano suyo. El obispo es un hermano suyo. No se llene de soberbia pensando que usted es más que el obispo tampoco, ni que es más que el sacerdote, ni que es más que el papa. No es eso. Es que sienta que es un hermano suyo y que usted tiene que rezar por él
y que si tiene que darle una palabra de profecía, una alerta en cuanto sienta toda la libertad, hay que cuidarse. Un sacerdote tiene que cuidar al otro, el obispo tiene que cuidar a su sacerdote, los sacerdotes tienen que cuidar al obispo, la comunidad tiene que cuidar a los sacerdotes, a su obispo, con humildad, siguiendo el ejemplo, la propuesta del Señor que nos llama a caminar como hermanos. Sin humildad no podemos aconsejar a nadie. Vivir en el Señor y acompañar a los demás y hablarles sobre todo con nuestro ejemplo, pero también en momentos con una palabra valiente. Que Dios nos dé la gracia de comprender este llamado al discipulado, al apostolado, que se tiene que revestirse de esta cualidad que Jesús propone. Que tenga muy buen día.